de que una matriz genérica de rotación es la que tendríamos aquí, y pues precisamente son las proyecciones de los ejes, por ejemplo en este caso N, O y A, del sistema que ha rotado con respecto al que se ha quedado inmóvil. En esta matriz es donde muchas veces ustedes en los libros de texto pueden encontrar que estos los descomponen como los productos punto de ciertos vectores unitarios entre los sistemas. Entonces, las tres matrices que veríamos aquí ya están englobadas dentro de una matriz de rotación general. ¿Sí? Si por ahí lo revisaron, esa es la idea que viene. Bueno, ok. Bueno. Entonces ya nos habíamos sacudido un poco la parte de la posición, esa es muy inmediata. Y lo que veíamos es que para poder tener esta parte de la traslación, pues precisamente lo que nos hace la matriz es primero rotar a que tengamos un sistema de ejes paralelos y entonces ya poder hacer la suma vectorial. Y nos enfocábamos entonces en diferentes representaciones del caso de la rotación entre sistemas. Entonces veíamos los ángulos de Euler, que la idea general es que tenemos o podemos representar una rotación sobre un vector, un ángulo, ¿sí? Cualquier vector y cualquier ángulo. La idea es que la podemos descomponer en tres matrices, digamos básicas, ¿sí? De rotación, y la matriz de rotación resultante global pues se va a hacer el producto de las tres matrices, ¿sí? Entonces estas tres matrices de aquí pues iban a depender de la convención de ángulos de Euler que estuviéramos usando. En particular ahora hemos visto aquí una de la clase que es la ZXZ, y lo que veíamos es que esta se define sobre los ejes del sistema que han ido rotando. Por lo tanto, de alguna manera la vemos como una representación, digamos, relativa, ya que es con respecto al sistema que se va moviendo, ¿sí? En el espacio. Y bueno, la parte importante es que pues podríamos ver entonces que del último vector, o si tenemos un vector en el sistema que se ha ido rotando todo el tiempo, pues la manera de regresar a una representación de un sistema previo al último movimiento, el vector resultante previo a la siguiente rotación y viceversa, y el producto de las rotaciones nos daba las entradas, digamos el machote, ¿sí? De la matriz relacionada con los ángulos de Euler, una representación ZXZ, al igualarla con la matriz general que queremos representar en ángulos de Euler, pues podríamos obtener un conjunto de ecuaciones. Igual, ojo aquí. Por un lado tenemos en los ángulos de Euler que las ecuaciones que nosotros encontremos en los libros de texto o que nosotros inclusive desarrollemos en un momento dado, pues van a depender de las diferentes entradas que podamos utilizar, ¿sí? Veíamos que en el caso de teta, pues ¿por qué no utilizar directamente esta entrada y simplemente con el coseno inverso? ¿Sí? O veíamos que en otros libros de texto lo que utilizan son estas dos entradas, hacer una división entre ellas para obtener la tangente, e inclusive después en lugar de usar la tangente inversa, ocupar la atan 2, ¿sí? Para de alguna manera involucrar los signos y saber en qué cuadrante estamos trabajando. Y precisamente veíamos que en un ejemplo numérico muy sencillo, la atan 2, ¿sí? Sí nos dice o nos da el ángulo tomando en cuenta el signo de las entradas o argumentos de la función, mientras que si ocupáramos la cotangente estándar, pues nos daría el mismo ángulo, ¿sí? Y bueno, además otra de las ventajas de los ángulos de Euler es que al tener o poder desacoplar la rotación general en tres matrices de rotaciones particulares o básicas, pues entonces lo que podíamos obtener fácilmente era considerar un vector de velocidades, ¿sí? Rotacionales o angulares del sistema que se ha ido moviendo, y entonces recuperar de alguna manera una matriz jacobiana, primero que nada un conjunto de funciones que nos relacionarían las velocidades de los ángulos de Euler, ¿sí? Con las velocidades angulares del sistema fijo, y entonces podríamos obtener a partir de aquí la matriz jacobiana que nos relaciona esas velocidades, ¿sí? Sin tener que recurrir a una diferenciación de nuestra matriz de rotación. Bueno, y rápidamente habíamos empezado, bueno, vimos otra convención, también esta es sobre ejes cuerpo, que lo llamamos, o normalmente ese es el subíndice B. Cuando es la idea de la B es que es body, entonces es sobre el sistema móvil que está pegado, digamos, al cuerpo del vehículo, ¿sí? Entonces igual aquí teníamos que iba a ser sobre ejes móviles, y la idea es que pues primero teníamos ahora una rotación sobre Z, seguida una rotación sobre Y y otra rotación sobre Z. La misma idea, así en todos los casos de los ángulos de Euler es obtener el producto de las tres matrices básicas de los ángulos de Euler y después pues hacer la relación con las entradas de la matriz A
para obtener las ecuaciones que nos van a permitir la transformación. ¿Sí? Y bueno, a diferencia de estas dos convenciones ZX, Z y ZY, existen otras que son sobre ejes fijos. ¿Sí? Entonces, al ser sobre ejes fijos, pues la idea es que lo que sí tenemos es que pues lo podemos relacionar inmediatamente con el marco de referencia inercial o bien el sistema Tierra, que es el que normalmente es fijo, y entonces la parte del sistema móvil, aunque tengamos ahí nuestro marco de referencia B, siempre vamos a estar rotando sobre ejes fijos. Entonces la más clásica de sobre ejes fijos pues es la conocida como roll pitch yaw, que en realidad sería X, Y, Z, ¿sí? Y el nombre elegante roll pitch yaw, alabeo, cabeceo y guiñado, ¿sí? Para los aeronáuticos. Entonces la idea es que pues primero hacemos una rotación del marco B, cuerpo, sobre el eje fijo X del marco fijo A, ¿sí? Que sería el ángulo gamma. Después hacemos una rotación de beta sobre el eje Y del marco fijo y finalmente una rotación alfa, el ángulo alfa, sobre el eje Z del marco fijo. Cuando habíamos hecho la idea del producto de las matrices, si recuerdan, la idea es que habíamos considerado un vector que tenemos por aquí, ese iba a estar referenciado en el marco móvil, entonces íbamos a ir regresando cada una de las diferentes rotaciones. Como aquí las rotaciones las estamos haciendo sobre marco fijo, pues la idea es que el orden de las multiplicaciones o de las matrices que lo implican va a ser inverso, ¿sí? Por eso es que primero aquí tenemos ahora sí la rotación que tendríamos sobre el eje X, sobre el eje Y y sobre el eje Z, ¿sí? Por eso es la idea de producto. Obtenemos nuestra matriz, ¿sí? Del producto de las tres matrices de los ángulos de Euler, ¿sí? Y entonces les mencionaba, dependiendo de qué elementos o qué ecuaciones, qué parte algebraica se nos haga más fácil, pues vamos a obtener las relaciones. En este caso, si tomamos estos elementos que se ven aquí, pues vemos que si dividimos uno entre otro, pues podemos cancelar, ya eliminar el coseno de beta, y pues vamos a poder obtener una expresión arcotangente para el ángulo gamma, ¿sí? Si tomamos este de aquí y este de aquí, pues vemos que podemos obtener la misma relación arcotangente para el ángulo alfa, ¿sí? Y ya un poquito más elaborado, podría ser directamente de este de aquí, obtener el ángulo beta. En lugar de ello, y en la idea de precisamente tomar o ventaja de los signos que tengamos involucrados en los argumentos, mejor tomar algunas de estas expresiones, ¿sí? Tratar de obtener una función tangente del ángulo beta y entonces de ahí poder hacer la sustitución. Entonces de esa manera es como llegamos directamente a gamma, llegamos a alfa, e igual utilizando los elementos A31, A11, A21, pues obtenemos una función arcotangente 2 en función de estos elementos. ¿De acuerdo? Aquí también ya empezamos a poner algunas restricciones. La idea es que, por ejemplo, el ángulo beta lo vamos a acotar entre menos pi medios y pi medios, ¿sí? Por un lado, si vemos esta parte de aquí, pues siempre normalmente cuando vemos un radical, la raíz que tomamos por default es la raíz positiva, ¿sí? Entonces, ¿de qué va a depender este valor? Pues va a depender del signo que tengamos de menos A31, ¿sí? Si es negativo o positivo. Ok. Bueno, estas ecuaciones ahorita las vamos a retomar. Algo interesante de la convención de los ángulos de Roll-Pitch-Yaw es la siguiente. La idea o lo que tenemos como una característica de los ángulos de Roll-Pitch-Yaw es que si nosotros consideramos como en las convenciones ZXZ o ZYZ que los ángulos, ¿sí?, los llevemos a cabo las rotaciones sobre los ejes móviles, ¿sí?, vamos a obtener exactamente el mismo valor de los ángulos. Es decir, los ángulos que yo tenga roll, pitch y yaw en esta representación sobre marco fijo van a ser los mismos que si yo considerara rotaciones sobre ejes móviles. Ahorita vamos a ver un ejemplo de ello. Profe, sí. Antes de continuar, ¿puedo recordar a qué refieren los parámetros A subíndices? Ah, ¿estos de aquí? Sí. Ah, los de esta matriz A que tenemos acá. Estos. Ok. Sí. O sea, la idea es tú ya tuviste una combinación, por ejemplo, de rotaciones, Sí. y al final de cuentas tú llegas a una matriz así, donde aquí tienes entradas, ¿sí? No necesariamente las matrices básicas.
La idea es que esta submatriz de aquí, de 3×3, te representa una rotación general. Lo que te dice el teorema de Euler es que esta matriz tú la puedes relacionar primero que nada con una rotación sobre un cierto vector, que tendrías que determinarlo, y un ángulo que se rotó. ¿Sí? Entonces ahí tienes un vector más el ángulo, 4 parámetros. Otra manera de representarlo es considerar los ángulos de Euler, que ahí son 3 parámetros y decir qué convención es. Entonces la idea es cómo obtienes esos 3 ángulos. Entonces de las entradas de tu matriz general, que sería el A11, A12, A13, ahorita vamos a ver un ejemplito. La idea es que la igualas con la matriz que obtienes de tu producto de las 3 matrices de los ángulos de Euler, y de ahí obtienes las relaciones para encontrar o despejar estos ángulos. De acuerdo. ¿Sí? Sí, gracias. Entonces a eso se refieren esas entradas A11, A12, etc. Inclusive si ustedes ven libros de texto, pues luego lo que utilizan es la R11, R12, etc. Pero viene de ese despeje. De acuerdo, gracias. De nada. Sí, entonces eso se refiere a estas entraditas. ¿Sí? Les mencionaba aquí, parte de lo que es interesante en la convención Rowe-Pitch-Yoe, ¿sí?, es que existe la otra convención que es Yoe-Pitch-Rowe, ¿sí?, o ZYX. Cuando la vemos en este orden, la idea es que lo que se refiere es que vamos a considerar que las rotaciones se están llevando sobre ejes móviles, pero precisamente en este orden. Si recuerdan, esa es la idea de la notación. ¿Qué es lo que nos diría? Primero vamos a hacer ahora una rotación sobre Z. ¿Sí? Al principio estos ejes son coincidentes en esta convención. Después vamos a hacer una rotación sobre el eje Y, pero ahora del marco móvil. ¿Sí? Y después seguido de una rotación sobre el eje X del marco móvil. Lo interesante aquí es que los ángulos que yo tengo para el marco fijo son exactamente los ángulos que tengo también para el marco móvil. Solamente que invertí el orden al invertir con respecto a quién me estoy refiriendo en las rotaciones. ¿Sale? Ahorita vemos un ejemplo. ¿Sí? Entonces, por eso es que tenemos también la otra convención, Yoe-Pitch-Rowe, que simplemente sabemos que es sobre eje móvil y en el orden inverso. ¿Por qué o cómo podemos probarlo fácilmente o rápidamente? Bueno, la idea es, si recuerdan, ya tenemos que en la convención Rowe-Pitch-Yoe, gamma es el ángulo que rotamos sobre el eje X del marco fijo, ¿sí? Beta es lo que rotamos sobre el eje Y del marco fijo, y finalmente alfa es lo que rotamos el ángulo sobre Z del marco fijo. La idea en la descripción ZYX, ¿sí?, es que vamos a hacer las rotaciones pero sobre el marco móvil. Entonces, para obtener las ecuaciones por simplicidad vamos a considerar, ¿sí?, que vamos a rotar con respecto al marco móvil, es decir, el marco B, y vamos a considerar la orientación del marco A relativo al marco B. ¿Sale? Entonces las rotaciones van a ocurrir sobre los vectores o las direcciones unitarias del marco de referencia, ¿sí?, en lugar del vector que depende de la rotación previa. Es decir, en lugar de que yo roto el vector que considere, es como el vector permanece fijo y lo que va a rotar es el marco. Al tener esa situación, si ve cuánto, lo que tenemos es que el ángulo va a tener el valor negativo. ¿Sí? Si yo roto 90 grados sobre Z y traslado el vector que esté pegado al marco, ¿sí?, la equivalencia es que yo sostengo el marco, ¿sí?, y roto todo mi marco de referencia menos 90 grados sobre el mismo eje. Sostiene el vector, más bien, ¿no? Exactamente, el vector es el que se queda inmóvil y lo que rotamos es el marco. Por eso es que lo vamos a rotar la cantidad o el valor del ángulo, pero negativo. ¿Sí? Eso para, en lugar de escribir todo el producto de las matrices, porque el producto de las matrices sí nos va a dar otra expresión, pero lo interesante es aprovechar las propiedades de las matrices de rotación. Entonces, si hacemos eso, ¿qué ocurre? Si yo tengo un vector, ¿sí?, que lo tengo representado en el marco A, y yo quiero obtener cuál es su representación en el marco B, ¿sí?, pues ¿qué es lo que pasa? Mi primera rotación que tengo, o que tengo que descomponer, es la rotación que hice sobre el eje Z. ¿Sí? Porque se pueden ahora es la primera que llevé a cabo. ¿Qué ángulo? Pues el mismo ángulo o el valor alfa, ¿sí?, de mi convención Rowe, en este caso yo, pero de signo negativo. ¿Sale? Y después al vector resultante, pues lo multiplicaría por la matriz de rotación sobre el eje Y del marco que se está moviendo, en este caso el ángulo menos beta y menos gamma. Si vemos, o si recordamos, aquí está, les mencionaba que una de las propiedades de las matrices de rotación, ¿sí?, es que son ortogonales, por lo tanto su inversa es la transposición. Si vemos la idea de la transposición, o si vemos las características de las matrices, si se dan cuenta, también es equivalente
a rotar sobre el mismo eje, pero el valor del ángulo negativo. ¿Se dan cuenta? Si yo transpongo esta matriz, ¿qué es lo que pasa? Este de aquí y aquí pues quedan iguales, y este de aquí lo que cambia es el lugar de sus signos. Si por las propiedades del seno yo considero el seno del ángulo menos alfa, pues entonces aquí lo saco y voy a tener menos seno de alfa, y aquí voy a tener el seno de alfa. Entonces la transposición en el caso de la matriz de rotación es igual a rotar sobre el mismo eje, pero el valor del ángulo negativo. ¿Sí? Esa es la inversa. ¿Ok? Entonces, si tomamos esta situación y consideramos entonces esa propiedad de las matrices de rotación, ¿sí? Pues entonces sabemos que si nosotros tenemos la matriz de rotación del sistema A con respecto al B, que sería esta que tenemos aquí, pues su inversa va a ser la matriz de rotación de B sobre A. Como además ya vimos que entonces la matriz inversa de una rotación que tengamos sobre un eje, un ángulo teta, pues su inversa va a ser rotar sobre el mismo eje, pero un ángulo menos teta. ¿Sale? Entonces, pues lo que obtenemos de la expresión anterior es que precisamente la matriz de rotación de B sobre A es igual a la matriz inversa de A sobre B, ¿sí? Y entonces lo que es intercambiar el orden de las matrices, pero preservar el valor de los ángulos, solamente cambiarlos de signo. Entonces el valor de los ángulos es el mismo, ¿sí? Tanto para la representación rho, pitch y yo pitch rho, simplemente lo que vamos a hacer es saber con respecto a quién estamos rotando primero. ¿De acuerdo? Entonces obtenemos exactamente los mismos ángulos. ¿Qué aplicaciones tenemos típicamente? Mencionaba, pues la idea es, si consideramos por ejemplo un dron o consideramos un vehículo acuático, submarino, normalmente en aplicaciones así de referenciación, pues tenemos un marco de referencia pegado al cuerpo, que menciona normalmente es el que llamamos, denotamos como el sistema subíndice B, Body Fixed Frame, y tenemos el marco de la Tierra. En aplicaciones aeronáuticas, etc., es muy común llamar lo que le llaman, utilizar el marco de referencia que se le conoce con el eje Z hacia abajo. ¿Sí? Normalmente estamos acostumbrados a trabajar con el eje X, el eje Y y el eje Z apuntando hacia arriba. ¿Sí? Aquí es igual, es un sistema de mano derecha, y vemos, tenemos X para allá, Y para acá, y Z y Y hacia abajo. ¿Sí? Es medio torcido, pero así sería. Entonces sigue siendo de mano derecha. Todos nuestros sistemas son de mano derecha. Simplemente que lo que se acostumbra es que el eje Z apunte hacia abajo. ¿Sí? Hay que torcerse un poco. Creo que es más fácil torcer. Bueno, ok. Entonces, lo que platicamos, bueno, si yo tengo precisamente un objeto que se puede mover en las 6 dimensiones posibles, es decir, 3 de posición y 3 de orientación, pues precisamente yo quisiera representarlo por un vector de dimensión 6. Los 3 componentes de posición X, Y y Z englobados en eta 1, ¿sí? Y 3 ángulos, en este caso vamos a utilizar notaciones de Euler, ¿sí? Dependiendo de la convención que tengamos. Si utilizamos la convención rho, pitch y yo, pues sabemos que son siempre sobre el marco fijo, ¿sí? De las más fáciles. Entonces los dos subvectores eta 1 y eta 2 pues me dan mi vector de posición completo eta. ¿Sale? ¿Qué pasa con respecto a las velocidades? Si consideramos las velocidades V1 como las velocidades translacionales, pues vamos a tener la velocidad U sobre el eje X, y la podemos ver. En el caso de vehículos submarinos se le llama el surge, ¿sí? V sobre el eje Y, que es el sway, ¿sí? Y finalmente W o el heave, que es sobre el eje Z. ¿Sale? Entonces, pues ya ahí tenemos nuestra vector de velocidades translacionales del cuerpo, y quisiéramos ver pues cuál es la relación que se tiene con respecto al marco fijo. Y lo mismo pasa si consideramos ahora nuestras 3 velocidades o componentes de velocidades rotacionales del cuerpo que está rotando. Vamos a tener que son P, Q y R. P, que es sobre el eje X, que es precisamente el rho, ¿sí? Sobre el eje Y, que sería el pitch, vamos a anotarlo por Q, y R, que sería el yaw sobre el eje Z. ¿De acuerdo? Todas son positivas. Si recuerdan, la idea es los giros, el sentido de giro antihorario es el que define ángulos positivos con los ejes, y se sigue manteniendo aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues con estas notaciones, pues precisamente podemos obtener una matriz de relación a través de un jacobiano, donde este vector de velocidades podemos obtener cuál es su vector equivalente en el marco fijo de tierra, y pues para eso tenemos nuestras matrices de rotación. ¿Sí?
Y veíamos que precisamente esta matriz jacobiana pues la podemos obtener de alguna manera más directa, ¿sí? Utilizando precisamente la representación de ángulos doble y ver cuál es la transformación que tiene el vector de velocidades de cada uno de los ejes. Esta es una de los usos más comunes de ángulos de Euler, ¿sí? Y antes de ver cuaterniones vamos a ver un ejemplo, sobre todo para que quede más claro para la tarea. El que pone el primero, este de acá. Y vamos a ver qué es. Sí, sí, sí. Vamos a considerar que ya nos da la siguiente matriz. ¿Puedo abrir las ventanas? Sí, por favor. De hecho, ya me yo las abro. Porque si hace calor. Sí, eso siempre. Entonces, nada más que como ya llegué. ¿Cómo está? Ya. Entonces, de lo que me preguntaban hace ratito, la idea es que esta es lo que nosotros ahorita venimos denotando como nuestra matriz A. Es decir, ya es una matriz de rotación que viene de rotaciones sobre un sistema y ya conocemos cuál es la relación de rotación entre el marco 1 y el 0. De las cosas que hemos venido viendo, vamos a irlo viendo por partes. Antes de obtener su representación en los ángulos de Euler, ¿sí? Vamos a hacer esta parte de aquí. Si recuerdan, la idea es que esta matriz, pues precisamente lo que me dice es, si yo tomo este vector columna, lo que me dice es cómo está apuntando el vector unitario del sistema que se ha movido con respecto al que se ha quedado fijo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a dibujar ahorita, para que sea más fácil, vamos a hacer estas cosas. Aquí tengo x0, aquí tengo y0, vamos a poner la z. Sistema de mano derecha. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a interpretar esta matriz. Si por ejemplo me dicen cómo se ve el marco de referencia 1 o viene rotado con respecto al marco fijo, ¿cómo lo puedo saber? Lo que me va a decir este sistema es hacia dónde está apuntando el vector unitario, de qué eje, del eje X del sistema que se ha rotado. Entonces, ¿qué me dice? ¿Tiene componentes sobre el eje X del marco fijo? No. ¿Tiene componentes sobre el eje Z? No. En este caso, o sea, son matrices sencillas, ¿hacia dónde tiene un componente? Hacia Y. ¿Y hacia Y positivo o Y negativo? Y negativo. Entonces, hacia acá voy a tener mi eje X1. ¿Sí? Si recuerdan, la interpretación de esto era, pues, es la proyección del componente que tenemos apuntando, y como son vectores unitarios, quiere decir que todo el vector unitario está sobre este eje. ¿Sí? Después, ¿qué pasa con este de aquí? Pues va a ser el eje Y del marco que ha rotado con respecto al fijo. ¿Qué me dicen? No tiene componente en X, no tiene componente en Y. ¿Sobre quién tiene componente? Sobre Z. ¿Y Z en qué dirección? Hacia abajo. Entonces, el rojo, y hacia acá voy a tener Y1. Por ejemplo, como ya tengo los dos vectores unitarios, pues ya puedo obtener hacia dónde va a ser el tercero. Por producto cruz, si yo llevo X1 hacia Y1, ¿hacia dónde me va a quedar mi eje Z? En X, 0. En X hacia acá. ¿Sí? Pero vamos a interpretar el vector de aquí. Esta es la idea de que se recuerdan. Si yo conozco tres elementos en idea de dos columnas de esta matriz, la tercera la puedo inferir sin problema. ¿Sí? Por ortogonalidad. Vamos ahora aquí. ¿Qué es lo que me dice este vector? El eje Z de tu sistema que se ha movido, ¿hacia dónde está apuntando? ¿Tiene componente en Z? No. ¿Tiene componente en Y? No. Solamente tiene componente sobre quién? Sobre X y en sentido positivo. Entonces ya ahí interpretamos y ya podemos saber pues cómo está nuestro marco móvil con respecto al marco fijo. Uno era Z entonces, ¿no? Ah, perdón, este es Z1. ¿Sí? Ahora bueno, hasta aquí está perfecto, ya sabemos al menos cómo está. Pero ¿de dónde vino esta matriz? Pues quién sabe, ya me la dieron. ¿Sí?
Si yo quiero darle una interpretación, pues puedo irme a calcular un vector en el espacio, ¿sí? Es decir, voy a buscar un vector por aquí, que no sé por dónde esté, en el marco en verde, y la idea es que es un vector K, y que si yo roto un cierto ángulo por aquí, le voy a poner este en particular, pues me va a dar estas rotaciones. Ese es uno de los teoremas que tenemos, que podemos encontrar un vector cualquiera con un cierto ángulo que me va a dar la relación entre el marco móvil y el marco fijo. ¿Cuál es la otra manera de representar lo que ya ahorita hemos visto? Pues esta matriz descomponerla en ángulos de Euler, ¿sí? Vamos a utilizar la convención Roll-Pitts-Joule. ¿Profesor? Sí. ¿Se puede dar el caso en que teniendo 2/3 de la matriz A, podamos decir la matriz está mal si no corresponde su tercer columna o la faltante? Sí. Sí, o sea, la idea es que entre ellos, esta matriz, para que califique, que presente una matriz de rotación, tiene que ser el espacio de CO3. Quiere decir que sus vectores tienen que ser ortogonales entre sí. No, y además que cumpla con la regla de la mano derecha. Por ejemplo, Sí. si ese 1 lo ponemos como -1 en la tercera columna, sigue siendo ortogonales entre sí todos. La idea es que ahí lo que estás teniendo mal es que ya no estás utilizando sistemas de mano derecha. Estás mezclando ya diferentes sistemas, ¿no? Un eje en el sistema de mano izquierda y otros en mano derecha. Tienen que ser congruentes. Pero más que nada, esto lo que tiene que cumplir como matriz, ¿sí? Para que califique del espacio de CO3 es que tiene que ser ortogonal. Si no, no puede representar un marco de referencia. ¿De acuerdo? Gracias. Necesariamente ortogonal. ¿Eh? Ortogonal. Ortogonal. No va a tener que ser linealmente independientes. No. Bueno, si son linealmente independientes, te forman una base. ¿Sí? Y entonces tú cualquier vector lo puedes representar con respecto a esa base. Pero si te das cuenta, la idea de, al menos los sistemas que estamos viendo son sistemas cartesianos, que lo que le estamos pidiendo es que sean ortogonales entre sí, ¿sí? Para tener la propiedad de la representación de la matriz de rotación con respecto al marco fijo que consideramos también ortogonal, ¿sí? Imagínate, o sea, estoy de acuerdo contigo. Si tú tienes aquí un vector cualquiera, ¿sí? Un vector, no sé, o en la relación de sistemas, x0, y0, z0, ¿sí? Y tengo por acá un sistema, pongamos como este mismo, x1, y1, z1. Las matrices de transformación que ahorita vimos, ¿qué era lo que respetaban primero que nada? ¿De dónde las obtuvimos? Del producto punto entre vectores unitarios de un sistema ortonormal, ortogonal. Si yo, por ejemplo, aquí tengo un vector y un punto de interés, pues sé que con esa matriz lo puedo transformar. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, este sistema de aquí no fuera ortogonal entre sí? O sea, yo puedo encontrar tres vectores que sean linealmente independientes entre sí y puedo representar este vector con respecto a esa base. ¿De acuerdo? Entonces, son independientes, pero por alguna razón no son completamente ortogonales entre sí. ¿Qué es lo que pasa? Sí. Que la matriz de transformación que yo he ocupado, que está basada sobre vectores unitarios ortogonales, no corresponde a esto. Tendría que encontrar una nueva matriz de transformación que ahora no solamente me transforme el vector, sino que me considere esa no ortogonalidad en esta base que tengo. Sí existe esa transformación, definitivamente. Sabemos que en álgebra vectorial podemos encontrar la transformación, pero no van a ser las matrices de rotación, ¿sí? Que vimos ahorita aquí. ¿Okay? Entonces, adicionalmente, también tienen que ser normales. Normales es que su determinante sea 1. Lo que tienen que ser es ortogonales entre sí, ¿sí? Para que estas matrices de rotación se cumplan. La otra parte es que sean linealmente independientes. Si recuerdan, en álgebra lineal, un sistema así que sean los tres vectores linealmente independientes califica como una base. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esos vectores, no sé, es que no tuvieron este propedéutico, ¿verdad? Bueno, por eso. Precisamente de un conjunto de vectores que sean linealmente independientes califican como una base. La idea es que de ese conjunto de vectores existe un procedimiento que se le llama el proceso de Gram-Schmidt de ortogonalización. La idea es que esos vectores
lo transformas, obtienes la relación de transformación a un conjunto de vectores que son ortogonales y además haces que la norma de cada uno de los vectores sea unitaria. Entonces ya es ortonormal. ¿Sí? Ese es el proceso de ortonormalización de Gram-Schmidt, que es transformar, precisamente esa sería tu transformación de un sistema linealmente independiente de vectores que forman una base a obtener primero una base ortogonal y de norma 1. Y entonces sí ya podrías ocupar las matrices de rotación que vimos aquí. ¿De acuerdo? Sí. Vale. Entonces, mientras sea linealmente independiente, ya califica como una base. Y la idea es que te expanda todo el espacio. Vale. Ok. Bueno, vamos con esto. Entonces, íbamos aquí en la idea de que una de las formas de encontrar o de representar la rotación es determinar un vector y el ángulo que se rota sobre ese vector para relacionar los sistemas. La otra que acabamos de ver aquí, de las que hemos visto, pues es que podemos utilizar precisamente los ángulos de Euler. Pues vamos a considerar los ángulos de Euler sobre qué es más fácil llevar un control de rotación. ¿Sobre el marco fijo o sobre el marco móvil? Sobre el marco fijo. Entonces vamos a utilizar ahorita precisamente los ángulos Roll, Pitch y Yaw, ¿sí? Es decir, estas tres matrices de aquí. ¿Qué es lo que nos diría? Bueno, ahorita lo vamos a ocupar más adelante. La idea sería esta matriz de aquí, ¿sí?, igualarla con esta de aquí y resolver el sistema de ecuaciones. Como aquí ya lo tenemos resuelto, vamos a utilizar ahorita estas fórmulas, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que nos dice la primera? Para determinar el ángulo gamma, que es la rotación sobre X, el ángulo Roll, ¿sí?, ¿qué es lo que nos dice? Toma la A tan 2, ¿de quién? A 3, 2. Entonces venimos y encontramos A 3, 2. Menos 1. Y A 3, 3, que sería el 0. ¿Vale? Ahora, ¿cuánto vale eso? Sin recurrir, lo que está haciendo su compañero, sin recurrir a la idea de la calculadora. Para valores muy sencillos de este argumento, si recuerdan, esto es interpretarlo como Es que, o sea, uno es XY, entonces si te dicen menos exactamente uno, pues está para acá. el A tan 2 de, si recuerdan, esto venía de tener la tangente de Y sobre X, ¿sí? En el argumento de A tan 2, la idea es que este es el componente Y y este es el componente X. Si nosotros venimos a nuestro marco entonces y decimos, bueno, aquí tengo X y aquí tengo Y, voy a agarrar otro color. ¿Qué es lo que me dice? ¿Cuánto vale su componente en Y? Menos 1. Ah, entonces lo tengo para acá. ¿Sí? ¿Cuánto vale su componente en X, perdón? Sí. 0. Entonces ya sé que está completamente apuntando hacia abajo. Entonces, con respecto a este ángulo sobre el eje X, ¿cuánto he rotado? Menos pi menos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, este ángulo, pues precisamente, sin haber usado la calculadora, sabemos que esto vale pi medios. ¿Sí? Vamos a calcular el ángulo pitch. ¿Qué me dice? Beta sobre Y. Pues de esta manera yo sé que este es el roll, pitch, y finalmente voy a tener acá yo. Ahora tengo que tomar ¿quién? A tan 2 de menos A 3, 1. Vengo aquí y veo A 3, 1, pues tengo menos 0. Luego la raíz cuadrada de A1, 1, tengo 0, más A2, 1, y A2, 1, ¿cuánto tengo? Menos 1 al cuadrado. Entonces esto es igual a la tan 2 de 0, 1. Nuevamente, si ahora vengo y hago mi mismo diagramita, aquí tengo X, aquí tengo Y, voy a dibujar este vector. En Y, ¿cuánto tiene? 0. Y en X, tiene 1. Entonces el ángulo de rotación de este vector con respecto a mi eje X, para este caso va a ser 0. Si no tengo rotación sobre el ángulo pitch. Vamos ahora con Z. Entrada A2, 1. Tengo entrada 2,
1, y después tengo el A11 que es 0. Si vemos es la misma que tenemos hacia arriba, pues entonces vamos a tener los pi medios. ¿Sí? ¿Cómo interpretamos esto? Pues la idea lo que me dice es, ok, si estás en tu convención roll, pitch, yaw, ¿sí? Primero vas a hacer una rotación sobre el eje X de cuánto, de menos pi medios. Después párate en el eje fijo Y, y ahora vas a rotar 0 grados, y después sobre el marco fijo Z, el eje Z, una rotación de menos pi medios. Vamos a hacerlas aquí, ¿sale? Entonces, y vamos a ver que corresponde con esta representación de acá. Entonces tengo mi eje Z0, tengo acá X0, tengo acá Y0. Entonces mi primera rotación es gamma de X. Si la estoy haciendo sobre el eje X, entonces quiere decir que el eje X va a mantenerse en la misma orientación. Entonces yo ya sé que mi eje X1 lo tengo en esta orientación, ¿sale? Por eso estoy rotando sobre X. Ahora, ¿cuánto tengo que rotar? Pi medios, pero en sentido negativo. Si recuerdan, la idea es, si yo me paro aquí, mi sentido de giro positivo es hacer esto. Entonces rotar menos pi medios va a ser irnos hacia abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que Y1 se va a venir hacia abajo, ¿sí? Y Z1 se va a venir para acá. ¿Sí? ¿Tienen todos la idea? Ok. Ahora, la siguiente rotación que me dicen sobre el eje Y de tu sistema fijo, es decir, ahora me voy a parar aquí. Voy a rotar, pero en este caso, ¿cuánto voy a rotar? 0. Entonces, pues me va a quedar. Voy a usar el subíndice 2 para identificar que tenemos la segunda rotación. Este fue Y0, este fue menos y medios. ¿De acuerdo? Y finalmente la última rotación. Ahora, ¿sobre qué eje la voy a hacer esa rotación? Sobre Z, ¿del marco fijo o del marco móvil? Del marco fijo. Si recuerdan, estamos en la convención roll pitch yaw, que es sobre el marco fijo. Entonces me voy a parar en este eje, porque es el marco fijo. Y sobre este, ¿cuánto voy a rotar? 90 grados, pero en sentido negativo. Me paro hacia una punta de la flecha, mi sentido de giro positivo es así. Todo lo que tengo que hacer es rotar al revés. ¿Qué va a pasar entonces? Si vemos primero que nada, ¿qué eje va a quedar igualito? O sea, ¿qué eje no sufre cambio? En este caso Y2, porque es el que lo tenemos alineado sobre el eje de rotación. Entonces vamos a llamarle este Y3, ya sé que es el que queda apuntado en la misma dirección. ¿Qué es lo que va a pasar? Que X2 va a girar para quedar ¿hacia dónde? Hacia afuera. Voy a representar así. Y Z3 va a quedar hacia acá. ¿Sí? Y se dan cuenta, es la misma representación de la interpretación que yo di de mis vectores unitarios relacionados con la matriz de rotación. ¿Alguna duda ahí? Entonces, siempre mis rotaciones fue fijándome en mi marco fijo. O sea, yo me paré en el eje del marco fijo y sobre ese hice la rotación. ¿Sí? Ahora, lo voy a subir por acá. Vamos a hacerlo aquí. Profesor, Sí. en los tres ángulos siempre utilizó el marco de referencia XY, ¿no? El fijo. En alfa, beta y gamma. Alfa X, beta Y y Z alfa gamma. ¿Cómo? Ajá. Siempre utilizó el plano cartesiano con JX. Sí. Y siempre es cuánto giró el vector con respecto al X. Este ángulo, si recuerdan, vamos a poner aquí para que sea. Este es roll. Este es pitch. Y este es yaw. ¿Sí? El subíndice lo que me dice es sobre qué eje voy a llevar a cabo la rotación. Entonces, este me dice sobre qué eje voy a hacer la rotación, sobre el eje X. Este
sobre el eje Y Sí. y este sobre el eje Z. Siempre del marco fijo. Sí, pero mi pregunta es cuando encontré la tangente. Ah, sí, para la tangente sí. La idea es que la interpretación de la tan 2, bueno, la idea es, viene de lo siguiente. Si nosotros tenemos un vector aquí, XY, ¿sí? Tengo un vector V, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para determinar este ángulo, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Si yo, por ejemplo, tengo el componente X igual a V por el coseno del ángulo y V seno de teta, por ejemplo, ¿qué es lo que hacemos? ¿No? Pues dividimos Y entre X y esto me va a quedar cuenta de la tangente de teta. Va a ser igual a la tangente inversa de Y sobre X. En la función a tan 2 lo que nos hace es que esto se escribe así. Entonces, este va a ser el componente sobre el eje Y y este va a ser sobre el eje X, el segundo argumento. Entonces, la interpretación pues es tomar precisamente esto, ver hacia dónde están apuntando los componentes y ya poder determinar el ángulo. Para casos pues relativamente sencillos, ¿no? 45 grados, etcétera, los 90 grados. ¿Sí? Sí. Esa es una de las maneras. Sí, entonces en la tan 2 siempre es X y Y, nada más. Ok. Ahora, si recuerdan, una de las propiedades que veíamos ahorita, que se puede demostrar que veíamos es, bueno, y si yo ya determiné mis ángulos Roll-Kitch y Yow en esa convención, me dice que una de las propiedades de invariancia de esa representación es que esos mismos valores, ¿sí?, corresponden a hacer las rotaciones sobre marco móvil, pero invirtiendo el orden de las rotaciones. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que me diría entonces. Eso fue en azul, vamos a ponerlo en negro. Entonces, en la convención ahora Z, Y, X, o bien lo que llamamos pitch, roll, esto es sobre marco móvil. Uno nos ayuda para la cinemática directa y otro para la cinemática inversa. Exactamente. Sí, ya me acordé. Sí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, vamos a empezar igual con nuestro marco en verde. 0, 0, Z0. ¿Sale? Entonces, la hipótesis inicialmente son completamente coincidentes, el marco 1 y el marco 0, ¿sí? O el módulo. Pero ahora lo que nos dice es, primero, sobre quién vamos a rotar. Si esta de acá, en verde, fue X, Y, Z, o lo que conocemos como pitch, yo. Por eso nos ayuda mucho para reconocer el orden de secuencia. Si es X, Y, Z, es rotación marco fijo, primero X, luego Y, luego Z. Si es convención Z y X, va a ser primero Z, luego Y, luego X, pero sobre marco móvil. ¿Vale? Entonces, al principio son coincidentes, ahora voy a rotar alfa Z igual a menos pi medios, ¿sí? Que es lo que yo determiné con mis expresiones. Si voy a hacer rotación sobre Z, entonces, ¿qué eje de mi sistema móvil queda sin cambios? Z. Z. Entonces, tengo ahora Z1 para acá. ¿Cuánto voy a rotar? Menos pi medios. Entonces, nuevamente vuelvo a ver este sentido de giro positivo. Pues entonces ahora X1 me queda para acá y Y1 me queda para acá. ¿Sale? Después voy a rotar beta Y igual a 0. ¿Pero sobre qué eje? Sobre el que se ha movido. Como al final de cuentas estoy rotando el ángulo 0, pues me van a quedar exactamente igual. ¿Sí? Aquí no tengo ningún cambio. Y finalmente voy a rotar, ¿sí?, gamma X igual a menos pi medios, pero sobre el eje móvil. Entonces, ahora me voy a parar en el sistema que se ha ido rotando. ¿En qué eje? En su eje X. Por lo tanto, este es el que va a quedar igualito en el sistema móvil. ¿Y cuándo tengo que rotar ahora sobre este eje? Menos pi medios. Me paro en el eje, veo su sentido de giro positivo, entonces lo que veo es que giro al revés. Y me queda exactamente el mismo marco de referencia. Esa es la propiedad de los ángulos Roll, Pitch y Yow,
que una vez que tú los determinas con la fórmula, son los mismos, el mismo valor, con el mismo signo, que tú tendrías, ¿sí?, si rotas sobre un marco móvil. Simplemente inviertes el orden de las rotaciones, ¿sí? ¿De acuerdo? Sí. Ok, perfecto. Ahora, aquí no les voy a poner el ejemplo, por ahí van a ver algunos en las tareas. La idea de los ángulos de Euler, o algunos de las desventajas, por llamarlas así de alguna manera, es que su determinación o la representación no es única. La idea es, tan solo para empezar con las funciones trigonométricas, pues la idea es que sabemos que son cíclicas, ¿no? Si nosotros le sumamos los 360 grados, pues ya tengo otro valor de ángulo, es un valor diferente, pero que me está dando el mismo resultado de la función. La otra situación es que entonces yo puedo encontrar una combinación de ángulos de Euler diferente que me va a llevar a la misma relación entre el marco final y el marco, o el marco móvil y el marco fijo. Es decir, no es una representación única, ¿sí? Por otro lado, además, tenemos una situación cuando el ángulo beta, y lo voy a poner aquí en rojo, cuando el ángulo beta está en sus límites de la definición, es decir, en más o menos pi medios, implica una singularidad. Es decir, no podemos determinar ni Rho ni Young. ¿Qué es lo que hacemos? Hay varias cosas. Una, ustedes pueden buscar en la literatura, no se las voy a dar. Hay ciertas convenciones. La idea es que uno de ellos lo definen como cero y determinan cuál es el valor del otro ángulo. Es decir, yo digo, bueno, ¿sabes qué? En lugar de como ahorita empezamos, Rho, pitch y yo agarro y primero determino el ángulo pitch y veo que son más o menos pi medios. Entonces, el siguiente paso es, o decido que Rho sea igual a 0 y determino el valor del ángulo yo, que sería diferente de 0, o bien que el ángulo yo sea igual a 0 y entonces determino cuál es el valor que debe de tener el ángulo Rho. Y eso es como por convención, elegir cuál es 0. ¿Cuál es la otra opción? Se pudo haber hecho aquí también, ¿no? O sea, pudimos haber primero rotado sobre el eje Y0 y luego haber rotado sobre creo que Z y quedamos en la misma posición, Sí. o viceversa. En este caso no tenemos problema porque el ángulo pitch no es más o menos pi medios. Aquí no tenemos ninguna singularidad. Vamos a hacer un ejemplo donde sí está eso. ¿Sale? ¿Este caso solo se da con el pitch? Sí, este problema solamente se da con el ángulo pitch. Cuando es más o menos pi medios, causa una singularidad. ¿Sí? ¿Por qué pasa lo de la singularidad? Ahorita vamos a ver matemáticamente, o la indeterminación. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero para la matriz de rotación. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Ah, no, mejor la voy a poner aquí. Para esa matriz de rotación, por favor, calculen ustedes los ángulos Rho, que son esas fórmulas que están ahí, y díganme cuánto valen esos ángulos. Si vemos ahí las fórmulas, ¿qué es lo que nos dicen? Para el ángulo gamma que está en X, voy a tener la entrada A32. Entonces vengo 0. Y la entrada A33, 0. ¿Cuánto me da esto? 0. Vamos a ver, de hecho, primero para alfa. ¿Qué me dice? A tan 2 de A21. 0. Y A11 es 0. Y el valor de pitch, ¿qué es lo que me dice? Pues menos A31 vengo, es menos 1, ¿sí? Raíz cuadrada de A11.
0 al cuadrado, más, vamos a 0 al cuadrado. Si recuerdan, esto no me causa una indeterminación, esto es menos 1, 0. Si yo vengo y hago mi diagramita, tengo X, aquí tengo Y, y dibujo este vector, ¿qué me quedaría? Tiene componente sobre Y de cuánto? Menos 1. Tiene componente sobre X de cuánto? 0. Entonces, lo tengo así. Y entonces mi ángulo pitch me queda precisamente de menos pi medios. Vamos a ver esta interpretación. Entonces, primero, aquí me adelanté un poquito, perdón. Vamos a poner aquí mi X0, mi Y0, Z0. Vamos a ver cómo se ve nuestro marco 1. ¿Qué nos dice? Su eje X, ¿sobre quién tiene componente? Sobre Z. ¿Y de cuánto? Pues aquí tengo mi eje X1. Mi eje Y1, ¿sobre quién tiene componente? Sobre X. ¿Positivo o negativo? Negativo. Por ejemplo, aquí, por mano derecha, si yo determino, tengo mi X hacia arriba, tengo mi Y hacia acá, ¿qué pasaría con el Z? Sale. Está saliendo. ¿Qué me dice este vector? Que no. Tengo 0 componente en X, tengo componente en Y, en la dirección que negativa. Entonces, está saliendo. Aquí de lo que tú comentabas es cierto. O sea, si yo, por ejemplo, aquí hubiera tenido un más 1, esto me hubiera quedado hacia acá y ese sistema sería de mano izquierda. ¿Sí? Entonces ahí estaría mal porque este sistema, aunque sí son ortogonales entre sí y cumplen todas las propiedades para hacer una base, ¿sí? Pero es un sistema de mano izquierda. ¿De acuerdo? Sí. Y nosotros estamos trabajando solamente con sistemas de mano derecha. Nuestras matrices de transformación y todas estas definiciones de ángulos son sobre sistemas de mano derecha. Bueno, pues ya sabemos cómo debe de quedar nuestro sistema móvil con respecto al fijo. Vamos a ver si lo conseguimos con esta determinación de los ángulos con pichillón. Váyanlo haciendo. Vamos a borrarle. Ok, entonces iniciamos. Tenemos X0, tenemos Y0, tenemos Z0. ¿Qué es lo que nos dice? Tu rotación sobre el eje X es 0. Entonces me queda igual. No tengo nada. Luego, ahora sí, rotamos sobre ¿qué eje? El eje Y de mi marco fijo, en este caso sigue siendo el mismo. ¿Cuánto? Menos pi medios. Entonces Y0 está hacia acá, su sentido de giro positivo es este. ¿Sí? ¿Qué eje me va a quedar igual? Pues el eje Y. Pues se acaba de tener Y1. ¿De acuerdo? Roto menos pi medios, ¿qué es lo que va a pasar? El eje X1 se viene para arriba, Z1 se viene para acá, y finalmente, déjenme agarrar el azul. Roto alfa Z igual a 0, pues me va a quedar el mismo. Y se dan cuenta, no me quedó este de acá. Entonces, este detalle de que cuando el ángulo pitch es igual a más menos pi medio, me causa una indefinición o me da que los ángulos ρ y yo son 0, pero no me completa las rotaciones necesarias para relacionar los marcos entre sí. Le hubiera faltado una en Z, ¿no? Faltaría una rotación en alguno de los ejes, no necesariamente sobre Z, puede ser sobre X o puede ser sí, dependiendo sobre de Z. Eso es lo que les mencionaba. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? Recurrir a una de las convenciones. Una de las convenciones es decir, ok, pues yo voy a forzar, por ejemplo, vamos a ponerle como la opción A. De hecho, la idea es que ustedes los busquen. Si yo estoy haciendo esto, es justo lo que me dice. Yo estoy forzando a que mi rotación en X va a ser 0 y lo que necesito para completar estas relaciones es una relación en Z. ¿Sí? La otra opción es, pues yo decido que alfa Z sea igual a 0, es decir, no va a tener rotación U, y entonces voy a determinar el valor de aquí. ¿Y de dónde determinamos eso? Pues en realidad lo que hacemos es recurrir a la matriz general, y ahorita lo que vamos a hacer, que es de hecho más apropiado,
Entonces ya vimos que tenemos esta bronca, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos resolver el problema? Pero no puede ser la primera, ¿no? Porque eso de que dejaría estático Z. Sí, por eso la idea es que dejas una rotación estática y la otra rotación. Sí puedes, de hecho, cualquiera de las dos combinaciones. Y te da solución. Vamos a ver ahorita la solución y por qué te lo puede dar. Entonces ya vimos por qué nos causa un problema, ¿no? O sea, la singularidad, más que nada, si le ponen una singularidad no es que algo se te indetermine, seriamente, ¿sí? Sino que pierdes rango, y en este caso pierdes rango en la solución de Rho y de Joe, que te quedan en cero. Ok, bueno. Lo que sí ya habíamos determinado es, a ver, gamma de X, no lo conocemos. En este caso nos quedamos en los pi medios. Y los otros dos, pues el cero no nos sirvió. ¿De acuerdo? Déjenme regresar por acá. Aquí tenemos nuestra matriz. Si ya determinamos que beta es igual a menos pi medios, vamos a escribir esta matriz de abajo. La voy a poner de hecho ahorita para diferenciarla como BCD. Esta va a ser mi matriz A. ¿Sí? Vamos a hacer ya la consideración de que pues precisamente ya sé que en este caso en particular beta y es igual a menos pi medios. Y vamos a evaluarlo ahí. ¿Dónde tenemos aquí? El coseno de beta, cuando beta vale menos pi medios, ¿cuánto nos da? Cero. Cero. Entonces todos los lugares donde tengamos coseno, ya sabemos que va a haber un cero, o sea, coseno de beta. ¿Sale? Y los otros, no, aquí tenemos seno, 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 seno y seno. Entonces, ahora sí no se nos va. ¿Y el seno de beta cuánto vale? Cuando vale menos pi medios. Menos 1. Entonces, menos por menos 1, nos queda 1. Y aquí. Seno y seno, pues nos va a quedar menos. Nos va a quedar menos, ¿me ayudan? El coseno de alfa. Por el seno de Coseno de gamma, menos Seno de alfa. seno de alfa por coseno de coseno de gamma. En el de abajo, por favor, el 2. Seno de alfa. Seno de alfa, Seno de gamma. seno de gamma. Más coseno de alfa. Negativo, ¿no? menos, ¿no? Menos, no. Sí, menos. Por el seno de beta. Ah, sí. ¿Sí? Más Coseno de alfa, coseno de alfa. coseno de alfa, coseno de gamma. ¿Sale? Sí, siguiendo con la idea, estamos estudiando el caso. La entrada 3, 1, por favor. Voy a tener coseno de alfa, coseno de gamma, el menos por el seno, Más seno de alfa. más seno de alfa, Seno de Más seno de seno de gamma. ¿Sale? El 3, 2, menos menos seno de alfa. seno de alfa, Coseno de gamma. coseno de gamma, Menos coseno de alfa. Seno de menos alfa. coseno de alfa, seno de gamma. ¿Sale? Entonces fíjense, si nosotros comparamos esta matriz, que es la que tenemos dos incógnitas, para igualar a esta matriz de acá, pues vemos que precisamente al ya haber determinado beta y como menos pi medios, pues ya me dio esta de aquí el match de la primera columna y de la última fila. Entonces, ¿qué ecuaciones son las que tengo que satisfacer en este momento? Estas de aquí. Y ahora si vemos, ¿qué pasa con estas ecuaciones? Esta y esta, ¿cómo son? iguales pero de signo contrario. Esas son igualitas. De hecho, hasta con el mismo signo. Y esta de acá Es igual a la de acá arriba también. es igual a la de acá arriba, pero ahora sí con signo negativo. Entonces, en realidad tenemos dos ecuaciones que tenemos que satisfacer. No es que tengamos 4 ecuaciones. Tenemos 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, o hay una solución, ¿sí? Una, en este caso sí la hay. Entonces, ¿qué ecuaciones tenemos que satisfacer? Vamos a escribir alguna de ellas y le echo positivo. Seno de alfa, coseno de gamma, menos coseno de alfa, seno de gamma, esta de aquí. Y aquí la tenemos que igualar con menos 1. Después la otra expresión, la que ustedes gusten, menos coseno de alfa, coseno de gamma, más seno de alfa, seno de gamma, tiene que ser igual a ¿qué? Cero. A 0.
Entonces, ¿cómo podemos resolver estas ecuaciones? ¿Sí? Asignamos un valor. Una de las maneras más sencillas es precisamente asignar un valor, que es lo que hace las soluciones por las convenciones que platicábamos. La otra, pues los clásicos trucos, pues como está así medio complicado, pues tratar de dividir una entre otra, elevar al cuadrado, tratar de agrupar seno cuadrado más coseno cuadrado, Identidades. 1, identidades trigonométricas. La más sencilla, pues es asignar un valor. Por ejemplo, ¿cuáles? Lo que platicábamos, bueno, pues si yo agarro y digo, bueno, ¿qué pasa si por ejemplo hago gamma igual a 0? Si hago gamma igual a 0, ¿a qué se me reducen estas ecuaciones? Me queda nada más arriba el coseno de alfa, ¿no? Se dan cuenta aquí, el coseno de alfa nos va a quedar un 1 y el seno de alfa nos quedaría un 0. Entonces, ¿a qué se nos reducen? ¿Sale? Esta expresión de aquí abajo, ¿a qué se nos reduce? Si yo forzo o yo propongo que gamma sea igual a 0. Menos coseno de... El coseno de alfa igual a 0. ¿Mm? Y se tiene que satisfacer simultáneamente para alfa. ¿Cuánto valdría alfa? Tiene que ser pi medios. Ojo, no necesariamente pi medios, ¿eh? Ah, bueno, no ser pi medios. Un múltiplo. Un múltiplo de entero, n, pi medios, etc. O sea, pero normalmente nos quedamos con una solución. Okay. Pero si se dan cuenta, ¿de dónde llegamos a esta solución? Pues de esta propuesta. ¿Qué pasa si, digo, bueno, ¿y qué tal? Si en lugar de gamma yo propongo alfa igual a 0, ¿qué pasa? ¿A qué se me reduce mi primera ecuación? Menos coseno de... Coseno de... A ver, la idea es si alfa es 0, esto vale 0, aquí nos quedaría que ¿sí? ¿Y a qué se nos reduce la segunda ecuación? Coseno de alfa es 1, seno de alfa es 0, entonces nos va a quedar menos igual a 0. ¿Cuánto vale gamma? ¿Sí? Entonces, si te das cuenta, tienes dos posibles soluciones. Si uno lo hace 0, estás forzando el movimiento de la rotación en el otro eje. ¿Sí? Y podemos checar que esas combinaciones sí nos van a llevar a la representación del sistema. Entonces sí quedó claro el problema de la singularidad cuando el pitch es igual más menos pi medios. O sea, las ecuaciones en principio tú las evalúas y están bien, medio 0 y 0, pero vemos que la rotación sobre el eje no es suficiente. Entonces vamos a hacerla. Ya sabemos que queremos llegar a esto. Esto es lo que interpretamos inmediatamente de esta matriz de rotación. ¿Sí? Vimos que la pura rotación de acá no fue suficiente y ya pudimos determinar a partir, en realidad, de evaluar las expresiones, ¿sí? ¿Cuál es el valor? Si ustedes ven en los libros, precisamente te dicen, bueno, si el ángulo pitch es igual a más o menos pi medios, entonces hay dos opciones. Una, tú propon que el ángulo gamma sea igual a 0 y ya les dan una expresión para calcular el ángulo alfa. O, bien, si ustedes forzan el ángulo alfa igual a 0, ya les dan también una expresión para calcular el otro. Si por alguna razón no tienen la solución a la mano, a las propuestas, pues la idea es que lo que recurren es a esto, a reescribir el sistema de ecuaciones básico, donde viene la solución. ¿Sí? Inclusive si ustedes no recuerdan las fórmulas de calcular Roll, Pitch y Yaw, ¿sí? En un momento dado, pero tienen a mano la matriz, pues la idea es que es el sistema de ecuaciones que se obtiene de manera básica. Okay. Bueno, vamos a ver